Saludos amigos y amigos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de solidaridad desde la óptica del materialismo filosófico del profesor Gustavo Bueno Martínez, filósofo español que falleció recientemente y que tiene una escuela eh, de mucho empuje, y nosotros pretendemos fundar un capítulo del materialismo filosófico en República Dominicana. Según dice el profesor Gustavo Bueno, la solidaridad es una idea que va en ascenso constante. De hecho, se ha convertido en una especie de valor supremo o idea fuerte. Este concepto se utiliza hoy de manera indefinida, como si fuera posible ser solidario con todo el mundo y con todas las causas sin caer en contradicción. Yo me pregunto si podría yo, como presidente de la cooperativa que dirijo, ser solidario con los socios y socias de mi cooperativa y a la vez ser solidario con los usureros y prestamistas que viven de ellos. Definitivamente no puedo ser solidario con ambos. Cuando soy solidario con los socios, estoy siendo insolidario con los usureros. ¿Por qué? Bueno, pues desde el primer momento, del preciso momento en que decidimos organizar, educar y unificar a un conjunto de personas para que aprendieran a financiarse con sus propios recursos, uno entre otros, o sea, lo poquito que tiene uno que lo pone junto a lo poquito que tiene el otro, y así vamos sumando esfuerzos, vamos planificando, resolviendo los problemas de uno y los problemas de otro, y se forma una verdadera solidaridad. Inmediatamente se hace eso. Los que viven de los infelices, los que viven de los obreros y los trabajadores, no lo cogen a chiste. Ellos saben que el presidente de la cooperativa y lo cooperativista, la educación cooperativa, es enemiga de la usura. El concepto de solidaridad aparece hoy como una idea indefinida, metafísica, que parece inocente, pero dice el profesor Gustavo Bueno que no lo es. Más bien es una idea confusa, oscura, con todos los peligros que entrañan las ideas confusas y oscuras. Como pudimos ver en el ejemplo anterior, la solidaridad no es un concepto armónico, libre de contradicciones, como piensa la gran mayoría. O sea, muchas veces uno escucha a las personas decir: yo soy solidario. Sí, bueno, pero ¿tú eres solidario con quién? ¿Tú eres solidario con todo el mundo? No, tú no puedes ser solidario con todo el mundo. O sea, por ejemplo, los miembros del partido que está en el gobierno hoy, ellos se llaman solidarios, pero son solidarios ¿con quiénes? Con los del PRM, con los del PRD, con su familia, con sus asociados. Y son insolidarios con la gente que ellos sacaron del gobierno. Los que estaban en el gobierno anterior, ¿con quién eran solidarios? Con todos que eran sus compañeros, con todos que eran sus familiares, con todos los que eran sus asociados. Entonces, los partidos, el mismo concepto de partido implica oponerse a alguien. O sea, los partidos surgen como una representación de los intereses de una clase o de un sector de clase. Entonces, en ese sentido, se forma el partido de una manera solidaria, o sea, se unifican las fuerzas de todos los miembros de esa clase o de ese sector de clase y se hacen solidarios entre ellos, pero esa solidaridad está dirigida contra alguien más, contra otro grupo, como lo veremos más adelante. En ese sentido, toda unidad, todo bloque, toda muralla, toda cooperativa, todo cartel que se forma está siendo solidario entre sí, entre los miembros de ese grupo. Eso es lo que implica el concepto. O sea, el concepto solidario lo que implica es unidad, colaboración, vinculación para lograr determinados resultados. El profesor Gustavo Bueno ponía un ejemplo muy gracioso de que inclusive la camisa, el ojal y el botón son solidarios entre sí, porque el botón solo no hace nada y el ojal solo tampoco hace nada. Tiene que vincularse las dos partes para que en la camisa, siendo ellos solidarios, entonces den la unidad. Igualmente podríamos poner el caso de la correa y de todo lo que se tiene que vincular, el macho y la hembra se tienen que vincular, tienen que ser solidarios para que puedan dar un producto nuevo. Pero, ojo, toda unidad que se forma tiene implícita un proceso dialéctico. Hay una unidad, como sabemos, pero hay una lucha de contrario también. Como dice el profesor Gustavo Bueno, la solidaridad
siempre está referida a un grupo que se opone a otro grupo. La solidaridad no es una cuestión que puede ser como se entiende para todo el mundo. Soy solidario con todo el mundo. No, hasta el mismo Dios, para los que son creyentes, es solidario con quién. Bueno, con los que están con Él, con los que hacen el bien, con los que siguen sus reglas. Y el diablo, ¿con quién es solidario? Bueno, con los desgraciados, con los malditos, con los demonios, que son solidarios. Por ejemplo, los 40 ladrones eran solidarios entre ellos, pero los ciudadanos que eran robados no podían ser solidarios con los 40 ladrones. A lo sumo, los ciudadanos que eran robados por los 40 ladrones eran solidarios entre sí, entre los estafados, entre los que perdían su propiedad, se hacían solidarios entre ellos para denunciar, para poner seguridad en la casa, y además se hacían solidarios con la policía, con las autoridades para atrapar los 40 ladrones. En el caso de la guerrilla comandada por Fidel Castro en la Sierra Maestra, se formó con la idea de ser solidario con el pueblo pobre oprimido de Cuba, pero era totalmente insolidaria con los burgueses y capitalistas que eran dueños de los medios de producción en Cuba. ¿Cuál era el objetivo de la Revolución Cubana? Precisamente destruir la clase burguesa, o sea, destruir los cimientos de la clase burguesa y despojar a los capitalistas de los medios de producción. Y para hacer eso, para destruir la clase burguesa, los fundamentos ideológicos, sociales y económicos de la clase burguesa, ¿qué fue necesario? Bueno, incluso matar a los que eran solidarios con los burgueses, a los que eran solidarios con los capitalistas, dígase guardias y policías y todo el conjunto de personas que los rodeaban y que estuvieron dispuestos a colaborar con los burgueses, a colaborar con los capitalistas para enfrentar la guerrilla que comandaba Fidel Castro en la Sierra Maestra y que fue engrosada, que fue creciendo cada día con el conjunto de campesinos y de obreros que se le unían. Dice el profesor Gustavo Bueno que con el concepto de solidaridad ocurre algo similar a lo que ocurre con el concepto de ideología antes de Marx, que se entendía que era un conjunto de ideas, arraigadas en el pueblo de manera armónica. Sin embargo, Marx evidenció que las ideas contenidas en toda ideología siempre van dirigidas contra alguien o contra algún grupo. La ideología no es una cosa inocente que se pueda decir, bueno, ay, qué linda, qué ideología, no se opone a nadie. No. La ideología tiene un interés ya sea de grupo que se opone a otro, o si ustedes quieren, pueden tomar como ejemplo lo que pasa con las ideologías religiosas, o sea, con las religiones. ¿Cuántas religiones existen dentro de la visión cristiana? Existen cientos de religiones. ¿Y por qué se forman? Bueno, la nueva que se forman es una visión diferente que surge dentro de la misma el seno de una iglesia, de una visión. Por ejemplo, el protestantismo, ¿de dónde surge? Pues bueno, dentro de la misma iglesia católica. Ellos entre sí, los católicos entre sí son solidarios y los protestantes entre sí son solidarios. Si ustedes se dan cuenta en el discurso de manera implícita y explícita de los evangélicos, está dirigida en contra de los católicos. Y los católicos de alguna manera lo ignoran, pero cuando se refieren en términos religiosos a los evangélicos, los llamados hermanos descarriados o a los hermanos que se independizaron, como ellos le quieren decir, pero ahí hay un veneno, en ese discurso también hay un veneno. El concepto de solidaridad proviene del campo jurídico. Era bien conocido ya en el derecho romano y también se trasvasó a los códigos civiles que se derivan del derecho romano en el capítulo del Tratado de las Obligaciones. Como bien se sabe, las obligaciones son libres y solidarias, o sea, Tratado de las Obligaciones. Nosotros que trabajamos con el sector cooperativo sabemos bien lo que es ese asunto de
de las obligaciones. La solidaridad, como habíamos dicho, viene del ámbito jurídico, el concepto viene del ámbito jurídico, se traslada al filosófico y de ahí se convirtió, como dirían hoy en Vox Populi, hoy dirían, se convirtió en algo viral. El concepto de solidaridad hoy es viral. Todo el mundo quiere y pretende ser solidario. Como si ser solidario implicaría que usted no tiene problema con nadie. Cuando es todo lo contrario. Eso es como la ideología. Yo tengo una ideología y mi ideología está dirigida contra otro grupo, contra otros grupos. La popularidad del concepto de solidaridad se debe en gran parte a que fue opuesto, o sea, desde el principio fue opuesto a la idea de caridad y de fraternidad, sobre todo por los partidos de izquierda y los socialistas. Este fenómeno se produce en gran parte porque el concepto de caridad y fraternidad proviene del ámbito religioso y la Revolución Francesa, como todos saben, quiso desterrar de su lenguaje, de su ideología, todo lo que tuviera olor o color religioso. Como ya se ha dicho en otras ocasiones, en la lengua reside el imperio. O sea, eso no es falso, eso no es mentira. Si España hoy tiene presencia en el mundo, precisamente se debe a la lengua que tiene, como dijo en una ocasión el presidente Balaguer, 500 millones de personas hispanoparlantes, que no es una paja de coco tener 500 millones de hispanoparlantes. Son 500 millones de personas que están colonizados por la ideología del idioma español, porque en todo idioma está implícito una cultura, está implícito una ideología. Las principales objeciones que tiene el profesor Gustavo Bueno sobre el concepto de solidaridad son las siguientes. Él dice que la solidaridad, vista como algo armónico, concepción que encubre la realidad, la confunde y la falsifica. Y eso es peligrosísimo. Encubre el hecho cierto de que la solidaridad siempre va contra otros. O sea, no es una idea ingenua. La solidaridad no es una idea ingenua. Siempre va dirigida contra otros. Ejemplo, la solidaridad de un grupo político va siempre contra otros grupos políticos. Los PLDistas están dirigidos originalmente contra los reformistas y luego contra los PRDistas. Y así sucesivamente. Cada grupo político tiene una ideología que se hacen solidarios entre ellos, pero se oponen a los intereses de otro grupo. Todos sabemos que los partidos políticos se forman para defender los intereses de una clase específica o de un sector de clase específica. Pero, ¿por qué? ¿Y para qué? Para oponerse a los intereses económicos y sociales y políticos de otra clase o de otras clases. La solidaridad de un frente revolucionario va siempre contra otros grupos que adversan a sus intereses. No hay frente revolucionario porque a la gente le guste tirar tiro. No, cuando se forma un frente revolucionario es porque entiende que las vías de acción política de manera pacífica son imposibles, como dijo el comandante de la Manacla, Manolo. Manolo dijo que se iba a la montaña porque se habían agotado todas las posibilidades de canalizar sus aspiraciones políticas o las aspiraciones de su sector de clase por medio de la institución y la idea democrática que había. Y por eso se fue a la montaña. Otro asunto que dice el profesor Gustavo Bueno es que la solidaridad se podría considerar como una virtud moral, más que una virtud política o ética. Porque la solidaridad muchas veces va contra la ética. O sea, la solidaridad va contra la ética. Es bueno explicar por qué el profesor Gustavo Bueno dice esto. Es por la definición que él tiene del concepto moral y la definición que tiene del concepto ética. Él dice, o más bien él define la ética, la moral, como el conjunto de valores que están creados para preservar la integridad del grupo, sobre todo la integridad física.
y define la ética como el conjunto de valores que se han creado para defender o para proteger, preservar la integridad del individuo, sobre todo la integridad física. Y como ustedes saben, en muchas ocasiones, para preservar el grupo hay que sacrificar el individuo. Y para salvar el individuo en muchas ocasiones hay que echar al agua al grupo. Yo siempre le pongo este ejemplo a los muchachos en las aulas, y es que si de repente llega un miembro del cartel de los Z buscando a Juan en el curso donde estamos dando clase, con una ametralladora en la mano, y dice, o me dicen quién es Juan, o comienzo a disparar indiscriminadamente. Siguiendo la definición del profesor Gustavo Bueno, usted elige o actuar éticamente o elige actuar moralmente. Si usted se queda callado y permite que mejor nos maten a todos antes que denunciar a Juan, entonces usted habrá obrado moralmente correcto, porque usted preservó la integridad del grupo. Pero si usted dice, mira a Juan ahí, mira a Juan ahí, usted habrá obrado éticamente bien porque usted quiso preservar su integridad física y echó el agua al grupo. Entonces, en ese sentido es que él lo plantea. Otra oposición que tiene el profesor Gustavo Bueno es, él dice que la solidaridad como valor supremo, como canon, debería ser sustituido por un principio de insolidaridad. ¿Por qué él lo dice? Bueno, tenemos los siguientes ejemplos. ¿Quién podría ser solidario con el cartel de los Z de México? Bueno, naturalmente que aquellos que le venden o le compran droga, o aquellos que se benefician de sus crímenes, pero los carteles a los cuales ellos se enfrentan y la sociedad que vive aterrorizada producto de sus acciones criminales no pueden ser solidarios con los Z. Tienen que ser necesariamente insolidarios. Tienen que querer que los Z sean eliminados, que sean encancelados, que sean extirpados de la tierra. ¿Quién podría ser solidario con la gente de Al Qaeda, los yihadistas? Bueno, con ellos solamente podrían ser solidarios los musulmanes que comulgan con su ideología y con su método de acción. Pero quienes se oponen a su ideología y a su método de acción política no podrían ser solidarios con ellos. Tendríamos que ser insolidarios. Entonces, como podemos ver, el concepto de solidaridad no es un concepto armónico, no es un concepto ingenuo que se pueda utilizar de manera alegre como decir que ser solidario implica ser necesariamente bueno con todo el mundo. Ser open, mente abierta, tener la cabeza abierta, es ser bueno con todo el mundo. No existe eso. Si usted es solidario con un grupo, necesariamente está siendo insolidario con otro.